nocturna, como les había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar con 3 destacados economistas de diferentes tendencias en la teoría económica. No quiero hablar de política en este momento. Los señores Juan Ramón Mejía, Iván Rodríguez y Héctor Guiliani, para hablar sobre el proceso esperado de recuperación económica en un año que, como el actual, es un año muy incierto. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. El presidente Luis Abinader luce muy confiado en que muy pronto entraremos realmente en una etapa de recuperación acelerada de la economía dominicana. ¿Tiene fundamento esa percepción o ese vaticinio presidencial? Bueno, ya que entre Héctor, que tú lo pusiste ahí. Bueno, Héctor Guiliani, por razones de que es el más joven del grupo, yo creo que le corresponde. Mira, viendo el informe del Banco Central ayer, en realidad uno ve que el impacto del COVID en la economía básicamente se limitó al crecimiento del producto y también al presupuesto gubernamental, donde el producto se cae en un 6%, 6.7%, y el déficit gubernamental apunta a un 7.7%. Y básicamente, si tú, con la excepción de esos 2 indicadores, tú compares el año 2020 con el 2021, prácticamente la economía sí puede recuperarse rápidamente. El déficit fiscal es proyectado a un 7.7% del PIB en el año que pasó, y solamente 3.5%, 3% en el 2021. Y después todas las variables, inflación, déficit de cuenta corriente, es decir, que el país no tiene ningún problema de gran magnitud. Yo creo que los sectores que le va a ser más difícil recuperarse van a ser el sector turismo y el sector de bares y restaurantes, todo ese sector que implica un contacto social. Y precisamente yo creo que, y también si tú ves las cuentas gubernamentales, es interesante que tanto el gasto en sueldos y salarios como todas las otras partidas, siguen una tendencia normal durante el año 2020, excepto las prestaciones sociales, que se disparan de 4.500 millones a 20.000 millones mensuales, y que no va a ser algo permanente en el futuro. Es decir, si la economía se recupera, como dice el Banco Central que se va a recuperar, entonces esos programas sociales se pueden reducir a los niveles de enero-marzo del año 2020, es decir, 4.500 millones, y el gobierno se ahorraría en eso casi 140.000 millones de pesos. Es decir, que la preocupación del gobierno con hacer una reforma tributaria ahora no es indicada, también porque puede dar lugar a disturbios sociales, a todo este tipo de cosas, por lo menos si es en base a lo que presentó el presidente el año pasado. Pero ya el Consejo Económico y Social está siendo convocado para la firma del pacto eléctrico, que sería el primer paso hacia la firma del pacto fiscal. Pero antes de pasar a ese tema, quisiera ver la opinión de Juan Ramón Mejía y de Iván Rodríguez sobre si realmente tiene fundamento la predicción presidencial de que la economía está en proceso de recuperación. Bueno, yo me apego mucho al título de este conversatorio que tú has puesto, porque termina diciendo en un año incierto. Realmente las proyecciones que hace el Banco Central, como en un momento dijo que íbamos a crecer, el Producto Bruto Interno decrecería a 0, después dijo y fue proyectando y cometiendo errores en sus proyecciones, porque se trata de algo muy incierto. O sea,
Realmente el gobierno ha estado tomando medidas y se dice que han sido desacertadas algunas, otras acertadas, pero realmente ningún gobierno ha manejado la pandemia de una forma 100% adecuada. Ya tenemos luz al final del camino en cuanto a que hay una vacuna, pero todavía no conocemos un plan de vacunación de República Dominicana, ni sabemos cuáles son las cantidades de vacunas que van a estar llegando a la República Dominicana. El turismo, que es nuestra principal industria, sí tuvo un decrecimiento muy importante a niveles de antes del año 2000, el nivel de turistas que entraron a la República Dominicana. Y nosotros prevemos que realmente en los primeros meses de este año, hasta el último trimestre de este año, yo no creo que el turismo se recupere. Primero, porque hay que terminar de vacunar y generar confianza en los sectores. Segundo, porque hay una crisis económica en el mundo. La gente no va a salir a viajar inmediatamente. Y tercero, porque cuando quizás estemos vacunados a finales de junio, julio, todavía estaremos en una temporada baja del turismo. O sea que la próxima temporada alta, entiéndase noviembre, diciembre, es cuando comenzaremos, con Dios mediante, y que la pandemia se haya controlado y todas las cepas sean vulnerables a la vacuna. Será que se recupere el turismo en ese sentido. Nosotros creemos que el gobierno ha estado haciendo unos anuncios de inicios de obra, como las 11.000 viviendas, como la circunvalación de Baní, la carretera del Ámbar, y esas son obras que definitivamente vendrían a dinamizar significativamente la economía. Pero tenemos que pasar de los anuncios a los hechos. O sea, ya tienen que licitarse esas obras, ya si hay alianza público-privada, eso toma tiempo, se necesita agilizar eso. Quizás el gobierno, lo adecuado sería comenzar con sus propios recursos y luego armar la alianza público-privada y recuperar los recursos después. Básicamente nosotros entendemos que es muy optimista de parte del presidente. Entiendo que todos debemos, en consonancia, ser solidarios con esas predicciones, con tratar de que esas predicciones sean totalmente ciertas, eso es lo que le conviene al país, pero se hace cuesta arriba pronosticar, y los pronósticos hasta ahora no han sido de 100% acertados, sino todo lo contrario, han venido cometiendo errores, pero errores no por incapacidad, sino porque estamos en medio de algo que es totalmente incierto, que es una pandemia que no todos manejamos, que ningún país la ha manejado a carta cabal. Licenciado Rodríguez. Don Iván. Bueno, mira, yo no estoy optimista. Dicen que el optimista es un pesimista con mucha información, es posible. Ver el informe del Banco Central fue como situarnos, oigan bien esto, es como situarnos en diciembre del 2019. Si ustedes buscan el presupuesto que se aprobó para el año 2020, que entró al Congreso en octubre, se hicieron algunas adendas y se aprobó en noviembre, tiene la misma proyección. En esa época no existía la pandemia, ni se conocía nada de crisis, mucho menos. Y la proyección que hice, que así las autoridades económicas son Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y Banco Central, era de que en el 2020 la economía iba a crecer un 5%. Es el mismo escenario con que Héctor Valdés presenta el año 2021, que va a crecer un 5%. Nosotros no contamos en estos momentos con el huevo de abril, que es el próximo que se va a hacer del Fondo Monetario Internacional. Pero si tú buscas las proyecciones del Fondo Monetario en octubre, para el cierre de las grandes economías y de las economías emergentes, la que hizo en abril eran un poco optimistas. En junio se convirtieron en más realistas, pero en octubre fueron catastróficas. Sin embargo, lo real, que ya el Fondo Monetario Internacional ha dado algunos briefings, es que se desplomaron todas sus proyecciones hacia la baja.
no hay forma de que la economía dominicana en el 2021 crezca a un 2%, no un 5%. Yo todavía estoy creyendo que seguiremos por la senda del decrecimiento. Es decir, que el año 2021 quizá no replique la fuerte caída del 7% del 2020, un 7%. Todavía el Banco Central no lo ha dicho, pero si tú usas la cifra que ha manejado el presidente Abinader con la proyección del déficit fiscal y con el tamaño de la deuda pública, te da, siendo optimista también, te da que el Producto Interno Bruto, medido en dólares y en términos reales, creció negativamente en un 6.9, 7%. Es decir, de 89 mil millones de dólares en el año 2019 bajó, de acuerdo a esa cifra, a 82 mil millones. Porque la proyección que hizo el Ministerio de Economía, de Hacienda y el Banco Central era una caída mucho más fuerte, era una caída de un 11% para el 2020. De modo que no hay forma que pueda avalar un crecimiento positivo, ni siquiera de un 1% para el 2021. Y entonces, ¿en qué se fundamentan, por ejemplo, los organismos internacionales que sitúan que la República Dominicana probablemente tendrá un crecimiento promedio superior al promedio de América Latina? Entonces, que coincide con los pronósticos del Banco Central. No hay proyecciones ahora mismo para a ese nivel para República Dominicana. El Banco Mundial tiene en su página el informe del 2021 y nos da un crecimiento de 4.8%. Pero eso no es hecho ahora, eso se hizo a finales del año pasado. La CEPAL nos daba un crecimiento de un 0%, en abril nos daba un crecimiento de un 0%, pero cuando rectificaron la cifra, nos dieron un crecimiento negativo, mucho más real, mucho más optimista que el que realmente sucedió. Yo no quisiera verme frente a un escenario económico en el cual mi amigo Iván Rodríguez sea pesimista, ¿no? Porque si él trata de ser... Miguel, pero realmente... Miguel, ellos tienen razón. Si yo ahora mismo a las 8 de la noche acabo de hablar de eso en CDN, lo mismo que dijo Mejía del pronóstico del 0%, lo acabo de decir en Lili en CDN a las 8. Y la realidad es que los organismos internacionales hacen las proyecciones en base a la cifra que suministran las autoridades dominicanas y luego hacen ciertos tipos de ajustes. Pero ¿puede el Banco Central o un organismo público tergiversar cifras ante la comunidad internacional? Porque no son tontos. Bueno, yo no creo que es la palabra tergiversar. Fíjate que tú agarras el modelo, ellos hablan de los modelos del Banco Central en el informe que salió ayer, y básicamente ellos están cifrando todas las esperanzas en las proyecciones del Banco Mundial de que la economía mundial se va a recuperar. Y que en base a eso el turismo en la República Dominicana se va a recuperar. Y luego el segundo punto son las inversiones en alianza pública y privada. Pero la realidad es que y lo que puede ocurrir también, o quizás ya ocurrió, es que la gente, el gasto que lo que había ahorrado durante la pandemia, aquellos que no estaban desempleados, lo han ido gastando durante los meses de apertura de la economía. Que eso se vaya a mantener es otra cuestión. Yo lo que también quería comunicar era el mensaje que si las cifras del Banco Central son ciertas, si el Banco Central tiene tanta confianza en que va a ocurrir ese crecimiento, entonces el gobierno básicamente no debería embarcarse en ningún tipo de reforma después de una crisis como la que acabamos de sufrir. Mira, Miguel y Héctor y Juan Mejía. Sí, Juan Mejía. Mira, yo tengo aquí el informe nuevo del Fondo Monetario Internacional, las proyecciones que hacían en octubre. Voy a poner dos casos. Ellos decían, para Estados Unidos, el crecimiento iba a ser de 3.7 en el 2020. Eso en octubre del año pasado. 4.3
cae la economía. Es decir, de un crecimiento proyectado de 3.7, lo real fue una caída de 4.3. Para América Latina, el huevo del Fondo Monetario proyectaba un crecimiento de 1.3 y lo real fue que cayó la economía en América Latina en 8.1. Por eso te digo que esas proyecciones de los organismos internacionales, todas se fueron al garete. El escenario de la economía actual es, vamos a buscar los sectores como lo proyecta como lo plantea el Banco Central. El Banco Central te pone el Producto Interno Sectorial. Sector agropecuario, sector manufactura, sector servicio, etc. Si tú buscas los servicios, lo único que puede crecer en este año es los servicios financieros, por las inyecciones que ha hecho el Banco Central, por los alivios monetarios. Bueno, pues ahí hay un crecimiento. Construcción está creciendo. Minería, cuando la Barrigol amenaza con irse, está creciendo. Bueno, telecomunicaciones podría estar creciendo positivamente, pero las ponderaciones de esos sectores de comunicaciones e intermediación financiera dentro del Producto Interno Bruto no es tan significativo. El turismo, óyeme, el turismo se recuperará, comenzará a recuperarse, óiganlo bien, a mediados del 2022 o a principios del 2023. Entonces no hay posibilidad de que la economía dominicana tenga un crecimiento. Yo creo el tema eso de la reforma, ni aún en el escenario de que la economía pudiera crecer, no a los niveles del Banco Central, que pudiera crecer un 3%. La economía no está en un escenario de ningún tipo de reforma. Pero ven acá, Héctor, tú y yo que hemos trabajado muchas reformas juntos. Reforma tributaria, ¿dónde? Yo ayer dije en un tuit que puse que podríamos comenzar el ejercicio viendo el código tributario, que el que tú dejaste en el 92, Héctor, era más o menos así. Ya miren cómo va. Podríamos agarrar el título 2 del impuesto sobre la renta y ese drama tan complicado que encierran los artículos del 283 al 299, comenzarlo ahora en el 2021 a irlo trabajando, porque son donde están todo el entramado complicado de amortizaciones, de deducciones permitidas, de fuente de renta, etc. Comenzar a verlo con mira a finales del 2022 o a principios del 2023, plantear. Ya yo no hablo de pacto fiscal, lamentablemente, porque las reformas tributarias que se han hecho aquí desde el año 2004 hasta el 2012, porque la del 92, eso fue directamente, la reforma tributaria fue directamente al Congreso. Cuando salió del PNUD, que tú la trabajaste, Héctor, y pasó al Congreso, las vistas públicas se hicieron en las comisiones del Congreso, se aprobó allá. Ahora, las otras reformas tributarias se consensuaron. Y así yo puedo hablar con propiedad porque estuve en todas estuve, porque era asesor de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores simultáneamente en el periodo 2004-2012. Todas las reformas que entraron en ese periodo, a mí me tocó trabajarlas y todas fueron consensuadas. ¿Qué significa que fueron consensuadas? Que fueron hechos parches, por eso está ese libro así. Y fueron hechos parches porque cada sector, en función de su grado de gravitación en el Congreso, hizo adecuó su alícuota. Por eso hablamos de que muchas veces lo que sale del consenso, el Frankenstein que sale del consenso, es peor que lo que originalmente fue el motivo de las autoridades. Entonces, ¿qué nos depara este año? Este año, la situación. Perdón, COVID, muerte, inseguridad, incertidumbre. Bueno, el Fondo Monetario justamente publicó un buen artículo sobre las incertidumbres a partir de unos algoritmos que ellos crean, y es un año de incertidumbre en toda parte. Eso es lo que nos espera a nosotros. Sí, pero Miguel, perdonen que interrumpa. Realmente
yo pienso que ese es el panorama que a nosotros nos espera si no hay una acción. Con una inacción, ese es nuestro panorama. Ahora, históricamente, en todas las crisis económicas, los países que se han dedicado a hacer inversiones de capital, inversiones en obras reproductivas, han salido más rápidamente, han logrado dinamizar la economía. Si de aquí nosotros realmente comenzamos a construir 11.000 viviendas con una garantía del gobierno, con un acuerdo con el gobierno, y se comienzan a construir todas esas obras de infraestructura, yo estoy seguro que eso dinamizaría totalmente la economía. Ahí están los sectores de lo que ponen piso, lo que ponen madera, lo que ponen electricidad, los plomeros. Se dinamiza una serie de sectores que van a generar consumo y a generar dinamización de la economía. Yo estoy seguro que lo que dice Héctor sería así, siempre, o sea, sería pesimista, siempre que no haya una acción de parte del gobierno. Pero si el gobierno actúa en consecuencia, ese endeudamiento que está teniendo tiene que mantener los planes sociales, pero hace inversiones en obra de capital. Porque ¿qué pasa en los momentos de crisis? El sector privado se contrae, el sector privado no invierte porque el sector privado solo busca beneficio y es incierto el beneficio de una inversión hoy en día. Si tú haces un edificio de apartamentos, si tú haces una plaza comercial, venderlo es muy incierto. Incluso si tú te vas a Bávaro, a la zona de Bávaro, hay 2.000 proyectos ahora mismo que están terminándose locos por venderse, que no se han podido vender, que tenía un dinamismo la área inmobiliaria y hoy está parado. Igual está pasando en Santo Domingo, los precios de los bienes inmuebles están bajando. Pero si el gobierno hace la inversión que no va a hacer el sector privado, podría generar una dinamización y lograr un crecimiento, quizá no de un 5%, pero yo estoy seguro que podría dinamizar la economía. Antes de pasar a la pausa, ¿cuál es su opinión con relación a lo que ha tratado Rodríguez y lo que ha tratado Mejía? Lo que dice Juan Mejía es cierto, y yo vengo proponiendo desde hace tiempo que el gobierno, en base a los vencimientos de certificado del Banco Central, dedique un 1%, un 1 y pico por ciento de esos vencimientos a programas de inversión. Es decir, que cuando se venzan los certificados, el gobierno emita bonos y lo use para un gran programa de vivienda, podría ser, pero no solamente de viviendas sociales, como lo hacía el doctor Balaguer, sino también en infraestructura. Pero me parece que el gobierno básicamente está cifrando todas sus esperanzas en la alianza pública y privada. Y básicamente ellos no quieren mirar hacia al otro lado. Me imagino que la propaganda que ellos tenían antes de asumir el poder, de que la deuda era insostenible, lo cual ha probado no ser, porque el producto se cayó en 6% y el gobierno ha seguido pagando su deuda como si nada. Evidentemente ellos se metieron en ese bache y lógicamente ahora quieren agarrar y castigar a la población con una reforma tributaria en un momento que no es propicio para eso, ni indicado económicamente. Bien, caballero, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a seguir hablando sobre el tema de la deuda y la influencia que podría tener en el proceso de recuperación o en el proceso de crecimiento de la economía en el transcurso de este año, que indudablemente será un año de mucha incertidumbre. Regresamos después de la pausa.